Hola amigos. Hola. Somos Jorge Y Carmen. Amigos, les queremos preguntar y esperamos sus respuestas sinceras. ¿A cuántos años de vidas les gustaría llegar? ¿Qué es lo más importante? ¿Calidad de vida o vivir muchos años? ¿O ambas cosas son importantes? En sus países, ¿cuál es el promedio de vida? ¿Cuál fue la persona más longeva que hayas conocido? Escriban en los comentarios sus opiniones e ideas al respecto. Siempre los leemos. Y de paso, a suscribirse que es gratis y así nos ayuda un montón. Cuba, con una población total al concluir el 2022 de 11.089.511 habitantes, es una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Sí, van a decirnos que de esos, muchos ya no están en Cuba y tienen toda la razón, pues ya la cifra de emigrados a finales de año sobrepasaba los 380.000, y subiendo, pero generalmente se van las personas en edades jóvenes, que buscan nuevos proyectos de vida allende los mares. Pero aquí hablaremos de los que se quedan, como son esas personas mayores que no ven sus futuros en otras tierras. Que se quedan por cubanía, arraigo a su tierra o porque por su edad no ven un futuro fuera de Cuba. Pues les diremos que ya por el año 2017 un 20,1% de toda la población de Cuba tenía 60 años de edad o más. Y 6 años después al finalizar el 2022 ya era el 22,3% de la población, o sea unos 2.468.087 personas, que entraban en esa etapa de la vida que se dice es la tercera edad. Con una esperanza de vida de 78,3 años, pero ya muchos sobrepasan esas edades. Pues para finales de 2022 eran mayores de 85 años unos 193.096, de ellos 79.145 hombres y 113.951 mujeres según los datos aportados por la Oficina de Estadísticas de Cuba al concluir el año. Y más de 2.000 sobrepasan los 100 años principalmente en las regiones orientales. Se estima que el 2,05% de la población llegará a los 100 años de vida o más. ¿Qué hace que en Cuba se tenga esa cantidad de población tan envejecida? Pues en primer lugar la baja natalidad, pues nacen menos de los que fallecen. Además su forma de llevar la vida muy activa, al vivir estos ancianos generalmente con sus hijos y familiares no sufren de aislamiento tan fatal en estas edades y donde hacen una vida activa ya sea ayudando en tareas de la casa y al cuidado de nietos, bisnietos y hasta tataranietos, la busca de alimentos en bodegas y mercados. Los obligan a ser personas muy activas. Acá muchas generaciones conviven en una misma casa al existir un gran déficit de vivienda. Así que no hay mal que por bien no venga. Un sistema de salud que aunque con un deterioro notable, y con una falta de medicamentos e insumos como nunca antes visto, siguen sus enfermedades en consultas por los médicos de la familia, en la atención primaria. En todo el país hay unos 158 hogares de ancianos que atiende unos 9.318 abuelos en el 2022, generalmente porque no tienen quien los cuide y muchos son abandonados por sus familiares que se desatienden de ellos generalmente por problemas económicos o falta de amor. Están también las 301 casas de abuelos regadas por todo el país, instituciones donde los ancianos van durante el día y tienen actividades variadas y socializan entre ellos. Además de 53 servicios de geriatría, donde son atendidos por personal especializado en las enfermedades que aquejan a los abuelos y en su cuidado. Después de la tarea ordenamiento, la inflación se multiplicó y aunque venía desde mucho antes la inflación, esta lo intensificó a niveles nunca antes vistos. Muchos ahorros de toda la vida se vieron vueltos nada, porque por ejemplo, alguien que tuviera 25.000 pesos en el banco o en la casa ahorrados que eran unos $1.000 ahora serían 100. Igual si lo tenía en CUT, pues 1.000 CUT que eran equivalente a $1.000 se convertiría en 24.000 pesos y eso sería ahora $96 al cambio informal de estos días que es el que prevalece, dejando a muchas familias en la indigencia, apenas para sobrevivir y las pensiones de toda una vida de trabajo no alcanzan para sufragar el alto costo de la vida. La pensión mínima es de 1.578 pesos, o sea, un poco más de $6 al cambio informal. Pero de nuevo la forma de vida del cubano, ese apego a la familia es lo que hace que tengamos tantas personas mayores de 60 años, muchos con más de 85 y más de 2.000 mayores de 100 años.
porque los miembros de la familia se ayudan entre sí, ya sea con las remesas de los familiares del exterior, los que cuidan a sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, como además los vecinos que se brindan entre ellos, lo que tienen y a veces lo que no tienen. El cubano la lucha en la calle como decimos acá, pero sobrevivimos y no dejamos de ser serviciales, jaraneros, alegre, se ríe de las cosas malas que les pasa y mantiene ese espíritu que lo hace ser cada día más cubano. Sentirse orgulloso de serlo, y decir, bien alto, en cualquier lugar del mundo donde esté, yo soy cubano. Les volvemos a preguntar, ¿A cuántos años de vidas les gustaría llegar? ¿qué es lo más importante? ¿Calidad de vida o vivir muchos años? Pero ambas cosas son importantes. En sus países, ¿cuál es el promedio de vida? ¿Cuál fue la persona más longeva que hayas conocido? Vamos, embúllate y escribe en los comentarios, siempre los leemos. Y de paso, a suscribirse, que es gratis y así nos ayuda un montón. Bueno amigos, hasta aquí esta disertación sobre ponerse viejo en Cuba. Y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlos. Hasta luego. Chao.